Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy tenemos un interesante con Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del PLD. Domingo Jiménez es joven, pero tiene una historia política bastante ya vieja, ¿eh? Que Domingo empezó como a los 16 años, ¿verdad? A los 14 años. A los 14 años. El Partido de la Liberación Dominicana. Ya. ¿Verdad? Me organicé, terminado el bachillerato, entonces formalicé mi organización en un círculo de estudio. O sea, que es un PLDista de carta cabal. Bueno, mira, Domingo, yo no te voy a hacer la misma pregunta que José Manuel. José Manuel le gusta mucho investigar de ustedes, de los congresos, los reglamentos, las normas, las cosas internas. A mí me preocupa más, no más que a él, sino más la parte relaciones PLD con el pueblo, PLD poder con el pueblo, PLD no poder con el pueblo, o sea, el PLD de la oposición, PLD en el gobierno. Lógicamente ya tenemos que hablar más del PLD de gobierno, porque ya vamos por el 4º periodo presidencial del PLD. Hemos tenido 3 periodos exitosos, si se quiere, y ya vamos para un 4º que se perfila también exitoso. Sin embargo, en programas que aquí hemos hecho, personalmente mi posición siempre ha sido llamándole la atención a los PLDistas por esa imagen de arrogancia y soberbia que han demostrado los PLDistas cuando están en el poder. Mucha gente con mucha gente del pueblo, con muchos de sus amigos, etc. Hay mucha queja, o ha habido mucha queja, al punto de que yo, el día 17 de agosto, ¿no? Lunes, porque el 20 cayó domingo, el 16 cayó domingo. Sí. Bueno, fue el lunes después de la toma de posesión, en el análisis político que hicimos del triunfo del PLD y de la casi derrota del PLD. Yo personalmente mencioné mucho que la soberbia y la arrogancia de los PLDistas casi lo lleva a perder el poder. Que se salvó porque la coyuntura política lo ayudaron mucho, porque tenía un buen candidato, un candidato muy enfocado. Venía con un proyecto político del año 2007, no del año 2010. Y que además el candidato del PRD se esperaba que metiera mucha pata, ¿eh? Pero, ¿qué me dice Domingo Jiménez para el 2016? ¿Qué le ofrecerá el PLD al pueblo? Cosas diferentes, independientemente de lo diferente que veamos en estos 4 años. Pero yo soy de los que dicen que el candidato va a ser Leonel Fernández. A mí me pueden decir que hay muchos candidatos presidenciables, yo no sé que sí, pero para el 16 no es el turno de más nadie que no sea Leonel Fernández. Mi punto de vista, tal vez me equivoque, pero para mí Leonel Fernández va a ser candidato y tiene para mí el carril de adentro para ganar. ¿Qué ofrecerán los PLDistas al pueblo para que vuelvan a votar por el candidato Leonel Fernández cuando dejaron una imagen de arrogancia y de soberbia? Ezequiel, a mí me alegra mucho que me plantee el tema de la arrogancia que se les indica a no pocos PLDistas. Puede venir eso inclusive de los años en que éramos menos de 3.000 miembros. 1984, 85. Los PLDistas con su librito debajo del brazo. Los PLDistas que se montaban en un autobús y lo identificaban inmediatamente, hablaban o por su trato. Esa unificación de criterios que teníamos. Esa marcha que dejaban el limpio, no el sucio. Las marchas ordenadas, una concentración en un lugar determinado, terminaba, se iba el pueblo y el PLDismo se quedaba limpiando y ordenando todo eso. Al otro día nadie podía imaginar que ahí estuvieron más de 200.000 personas. Ese PLD que en Bánica, un PLDista te decía lo mismo que otro te decía en Yuma, exacto, por ejemplo, o en el Seibo, y de repente se decía, el PLD es la antítesis de la sociedad. O sea, del ordenamiento que en ese momento presentaba la sociedad dominicana.
del desorden, de la desorganización, de la falta de formación. Veníamos, como hablábamos ahorita, de una historia pues de caudillismo en el que se imponía el oscurantismo, porque eso permitía un mayor control hacia los ciudadanos, y Juan Bosch quiso formar pues una legión de dirigentes para conducir la sociedad hacia un estadio superior al que vivíamos. Entonces, desde ahí puede empezar a decirse, bueno, los PLDistas se creían diferentes, los PLDistas se sentían diferentes. Llegan al gobierno, empezamos a desentar la administración pública, eliminamos en el Huacalito y en el Huacal los buscones, pusimos los PLDistas que una licencia usted podía ir a un multicentro, a una cuestión, a una plaza, y usted la tenía. Pudimos que la placa usted podía sacar un malvetico, una cosa, y que todo te cambió de repente. Y empezar, bueno, recuerdo a don Freddy Verasgoico, que en paz descanse su alma. Recuerdo una vez que dijo en el Gordo de la Semana, no, pero los PLDistas van a tener que hacer algo, porque que estos funcionarios no van a los casinos, ahora los casinos están vacíos. Bueno, no podíamos ir a los casinos, porque lo que se nos había enseñado y nos habían formado era de que no podíamos siquiera estar en el bar de la esquina de la casa donde vivíamos, porque un PLDista tenía que dar el ejemplo a toda la comunidad. Es más, entre los PLDistas se cuestionaba a veces al PLDista que se preocupaba por escuchar música norteamericana. El que escuchaba música norteamericana o le gustaba Saturday Night Fever, bueno, pues había que cuestionarlo, porque eso era penetración cultural y alienación cultural. De los yanquis. Norteamericana, proimperialista. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque llegamos al gobierno, esas cosas empezamos a hacerlas y hubo mucho disgusto con nosotros por esas cosas, paradójicamente también. Ahora, no menos cierto es que algunos PLDistas, y yo no voy a poner que son muchos, algunos PLDistas, pues es verdad que de repente ven acá, y estos muchachos que se forman en un local que se llama Che Guevara, en un local que se llama Ho Chi Minh, Pedro Albizu Campos, Hosto, y estos muchachos que se forman en esa cuestión, Camaño. Francisco Alberto Camaño, se forman en esos locales, le dan clases y le hablan de cercanía al pueblo, de humildad. ¿Cuál era el ejemplo del Che? El ejemplo del Che eran los esfuerzos concentrados y el trabajo voluntario, siendo ministro de Economía de la Revolución. Pero se quitaba, bueno, entonces yo creo que ahí en los PLDistas hemos fallado. Todos debimos inscribirnos en un gobierno cercano permanentemente al pueblo. Todos, con menos sacos y corbatas al momento de gobernar y más vinculados al pueblo, como usted dice, Ezequiel. Entonces, de ahí nos nace toda esta impronta de arrogancia. Nos nace de algo bueno, que es el orden, la disciplina, el estudio y esa formación de la solemnidad del Estado. Eso no se parece a Guachupita. Eso no se parece a donde yo me crié. Eso no se parece a la Francisco de Rosario Sánchez ni a la María de Arana de Los Minas. De hecho, yo no me parecía al barrio. Yo no me parecía a Julián ni a Chino, mis amigos de allá. Porque la formación de mi papá primero, Baudilio Jiménez en paz descanse, y mi formación PLDista, pues me hacían ser diferente al común de los muchachos y a mis hermanos también, a Jorge, a Felipe, a todos ellos. Porque ¿qué vivíamos? Leyendo a Dostoyevsky, leyendo los libros de Bosch, leyendo marxismo después de las 12 de la noche, porque hasta eso nos decían, que era mejor leer marxismo a partir de las 12 de la noche, porque de madrugada te entraba más. O sea, a los muchachos, y esas eran nuestras utopías, esas utopías de esos ideales. Cuando yo ingreso al PLD, yo no sabía lo que era un regidor, y lo confieso aquí, ni tampoco cómo se llegaba a ser diputado cuando yo ingreso al PLD siendo un muchacho, porque no era eso lo que me motivaba. Lo que me motivaba eran otras cosas. Yo era parte de un club deportivo y cultural, César Nicolás Penson. Yo era la voz principal de un grupo de poesía coreana llamado Caracoles, en honor a Camaño. Y nosotros íbamos a los barrios, ¿a qué? A declamar poemas de contenido cultural, sociopolítico.
liberales, progresistas, democráticos, en época de Balaguer. Entonces, lo que nos inspiraba eran otras cosas. Hoy yo tengo que sufrir que en el PLD hay gente, en el PLD hoy, que no piensa así. Pero es la realidad de hoy. Entonces, ¿qué ofrecemos al 16? La continuidad de un proyecto de nación claro, que sabemos hacia dónde vamos, hacia el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho que plantea la Constitución de la República, hacia una democracia que no sea la palabra como tal, una palabra huera, sino que su contenido vaya de la mano de esos laboratorios de computadoras que, conociendo a Leonel Fernández la brecha digital que se ampliaba y el reto que se nos presentaba como sociedad, en donde los jóvenes y niños, estudiantes de los liceos y de las escuelas públicas, no iban a tener acceso a poder comprar computadoras. Y por eso los laboratorios de computadoras en las escuelas, y por eso el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas, y por eso los Community College. ¿Por qué? Porque ese es el proyecto de nación que concebimos, el proyecto de las leyes de transparencia revolucionaria que a partir del segundo periodo del presidente Fernández, 2004-2008, con toda esa modificación para el ordenamiento financiero y la transparencia de la República Dominicana, nosotros impulsamos y aprobamos a partir de que el Congreso fue del Partido de la Liberación Dominicana. Eso le ofrecemos para el 2016, con el candidato que fuese o con la candidata que fuese, para usar el lenguaje de género. Está bien, pero va a ser Leonel. Nos vemos en el próximo corte comercial.